Dios te bendiga. Bueno, te doy la bienvenida a una nueva meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, tiene muchas historias en las cuales nos permiten reflexionar. Por medio de ellas Dios nos invita a reflexionar y a pensar cómo estamos viviendo, qué nos hace falta, qué debemos hacer para alcanzar la salvación, qué debemos hacer para agradar a Dios. Hay una historia muy bonita en el Evangelio de Mateo, el capítulo 19 y el versículo 16. Y aquí en esta historia nos habla de un joven que era muy rico y dice así: un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo de hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo: todos esos mandamientos los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Una historia muy bonita, pero a la vez muy triste, porque vemos la intención de parte del Señor, que era salvar a los perdidos, de salvar a las personas, a todos, no importando su estrato social, no importando si era de renombre o tal vez simplemente era un vagabundo o si era un enfermo, o si era una persona aliviada. No, Dios no veía eso. Él solo quería que la gente recibiera su mensaje, el mensaje de la salvación, el evangelio que él había traído. Si nos detenemos a mirar la historia, este joven llegó un poco orgulloso. Tal vez él decía: no, yo obedezco la ley, yo obedezco muchas cosas. Pero solamente Dios le pidió una pequeña cosa, que para Dios era muy pequeña porque Dios es el dueño de todas las cosas. Pero para aquel joven rico fue difícil y le costó su salvación, porque él dice la palabra de Dios que Dios le mandó a que regalara o que dejara todos sus bienes. Este joven estaba acomodado, tenía sirvientes, tenía empleados, tenía propiedades, tenía lujos, tenía un estatus social demasiado elevado. Pero al ver lo que le pidió el Señor, que vendiera todo lo que tenía, que dejara todo y que lo siguiera a él. Y realmente ese joven no entendió que el que le estaba hablando era el dueño de todas las cosas, como lo dice en Colosenses, que todo fue creado por él, para él y por medio de él. Fueron creadas todas las cosas. Y este joven no entendió que el que le hablaba era el dueño de todo lo que había. Así que este joven se complicó por amar más las cosas del mundo, por entretenerse más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. También la Biblia nos enseña una historia de dos mujeres, Marta y María. El Señor Jesús fue a visitarlas, pero una de ellas se quedó haciendo los quehaceres, de pronto preparando el alimento, pero la otra estaba a los pies del Maestro escuchando la voz de él. Y es cuando Dios dice: es más importante buscar el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Hay muchas cosas que son necesarias, pero Dios es lo más importante. Donde el ser humano pudiera entender esto, que Dios es lo más importante, nuestra sociedad sería diferente. Donde el ser humano entendiera que Dios es el creador de todas las cosas y que Él
por ende es el sustentador de todas las cosas, tal vez no viviríamos pensando en tener cada día más. No viviríamos de pronto pensando en mirar a los demás por debajo del hombro, o tal vez no habría espacio para el orgullo. Y entonces aquí es donde vemos lo triste de la historia, que aquel joven simplemente agachó su mirada y se fue triste, porque tenía muchos bienes, dice la Biblia, que era muy rico y él no podía entregar lo que tenía, aunque él sabía que de pronto en algunos años él iba a morir y no se iba a poder llevar nada, pero era tanto en ese momento el apego hacia sus cosas terrenales, hacia todo lo que tenía, que prefirió agarrar sus tesoros y marcharse lejos de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos hace una invitación muy especial y es a ir a la presencia de Dios, arrepentirnos de todo corazón, mirar a Jesús ante todas las cosas, poder reconocer que somos necesitados de Él. Cuando una persona reconoce que es un pobre de espíritu, es una persona que reconoce que es un necesitado, que necesita de Dios. Por eso es que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Son benditos, bienaventurados, privilegiados aquellos que reconocen que necesitan de Dios y que necesitan de Dios más que cualquier cosa. Yo creo que la invitación de Dios a través de este hermoso mensaje, a través de esta hermosa porción de la palabra de Dios es a poner los ojos en Jesús. La palabra de Dios nos invita a poner los ojos primeramente en Él. No buscar las señales, no buscar las añadiduras, no buscar las cosas, las bendiciones, no buscarlas como lo más primordial, no. Debemos de concentrarnos y de mirar a aquel que da las bendiciones, aquel que da la provisión, aquel que da riquezas, y es bueno tener comodidades, tener dinero, tener salud, pero es más importante tener a Jesús en el corazón. No nos compliquemos, no es complicado, el ser humano se complica y se enreda en las mismas cosas de este mundo, pero la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que ven nuestros ojos va a pasar un día, se va a acabar, pero aquellos que ponen su mirada en el Señor van a permanecer. Es una promesa que hace Dios, pero para aquellos que le creen de corazón, para aquellos que han entregado sus vidas a Él, no importando su condición, no importando si tenían o no tenían, lo importante es reconocer que somos necesitados y que así tengamos comodidades, necesitamos de Dios, que así tengamos juventud, tengamos salud, tengamos muchos conocimientos en esta vida, pero necesitamos de Jesús. Somos pobres ante el Rey de la Gloria, y qué bueno es poder entender que ese Dios que era dueño de todas las cosas vino y se hizo ser humano, así como tú y como yo, y no tenía riquezas, porque dice en la palabra de Dios que ni siquiera el Hijo del Hombre, o sea el Señor Jesús, tenía dónde recostar su cabeza, porque ese no era el plan de Él, no era tener riquezas, pues es el dueño de todas las cosas, pero sí era darnos una riqueza tan grande que es la salvación. Cuidemos la salvación si la tenemos. Y si tú estás escuchando este audio, si estás escuchando esta meditación, busca la salvación, que es la riqueza más grande que el ser humano puede tener. Dios te bendiga.